Veamos ahora el siguiente problema. Dice así, una partícula parte del reposo y tiene una aceleración de 6 metros sobre segundo cuadrado. Calcule el tiempo que demora la partícula en recorrer 10 metros. Entonces, vamos a asumir que esa aceleración es la misma y es constante a lo largo del recorrido y vamos a ver qué dato nos da el problema. Entonces nos dicen aquí parte del reposo, partícula parte del reposo. Eso implica o eso dice que nuestra partícula va a tener una velocidad inicial igual a 0. Además nos dicen que la aceleración es de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Para que el problema quede completamente determinado, necesitaríamos la posición inicial del cuerpo. Recuerden que cuando tenemos la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, tenemos nuestro problema completamente determinado y nos pueden preguntar cualquier cosa acerca de él. Sin embargo, acá no nos dan la posición inicial. Y este es un punto importante porque muchos problemas no nos dan el valor de la posición inicial. Es decir, lo que no nos están dando es el marco de referencia. Entonces, en muchos problemas nos dan el espacio físico, nos dicen existe un balón, una partícula, una piedra, lo que sea, pero no nos dicen dónde queda el cero y dónde queda el origen del sistema coordenado. Entonces, con este problema vamos a practicar eso. Bueno, en pantalla vemos esta línea recta. Vamos a suponer que nuestro cuerpo se mueve por esa línea. A esa línea vamos a llamarla el eje X. Puede representar, digamos que el suelo o la superficie de una mesa. Bueno, vamos a suponer que ese que aparece acá es nuestro cuerpo y esa es, digamos que, su posición inicial. El cuerpo parte del reposo, su velocidad inicial igual a 0 y tiene una aceleración de 6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en la mayoría de problemas en física, no nos van a dar el origen del sistema coordenado, sino que lo tenemos que elegir nosotros y además tenemos esa libertad de hacerlo. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner un sistema coordenado por aquí. A este eje voy a llamarlo Y, entonces será un eje vertical y el origen del sistema coordenado es este. Entonces ya elegí el origen del sistema coordenado y ya elegí X de 0, que sería este de aquí. En este caso, supongamos que es 5. Y nos dicen lo siguiente, calcule el tiempo que demora la partícula en recorrer 10 metros. Entonces, como tiene aceleración positiva, él seguramente irá para allá, la velocidad irá aumentando con el tiempo, por lo tanto él no se regresa y necesitamos saber en qué instante de tiempo, si este es el tiempo t igual a 0, él recorre 10 metros, es decir, él va a recorrer 10 metros a partir de la posición inicial, por aquí. Sin embargo, como él parte desde 5, este punto de aquí, la coordenada x, no vale 10, sino que vale 15. Cuando tengamos x de t, entonces tendremos que igualar x de t a 15 y despejar t, y ese es el tiempo que demora en recorrer 10 metros. Bueno, por lo general uno escoge el sistema coordenado de tal manera que le quede muchísimo más sencillo el problema. Entonces, en este caso, se complica el problema si uno escoge un sistema coordenado que no esté precisamente ahí en la partícula, es decir, que x de 0 sea igual a 0. 0 es un número que se puede manipular fácilmente, por lo tanto, en la mayoría de problemas, uno por conveniencia escoge su sistema coordenado donde empieza a moverse la partícula. Y eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro sistema coordenado. Entonces vamos a elegir nuestro eje Y de tal manera que la partícula parta en el tiempo t igual a 0 en x igual a 0. Nuestras condiciones iniciales serían entonces x de 0 igual a 0 y b de 0 igual a 0. Y vamos a trabajar con estas condiciones iniciales más la aceleración. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra aceleración, la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, ya con esos tres datos, pues, nuestro problema queda completamente determinado. Entonces, para un movimiento uniformemente acelerado, tenemos que x de t es igual a un medio de a t cuadrado más
b sub 0t más x sub 0. En este caso tenemos entonces que b sub 0 es igual a 0 y x sub 0 es igual a 0. Además de eso, a es igual a 6. Entonces tenemos que x de t es igual a 1 medio por 6 por t cuadrado. Esto es igual a 3t cuadrado. Nos preguntan, ¿en qué instante de tiempo x es igual a 10? Ahora, es igual a 10 porque escogimos la posición inicial en x igual a 0. Entonces, tenemos que resolver la siguiente ecuación. Esto implica 3t cuadrado igual a 10 y t sería igual a raíz cuadrada de 10 tercios segundos. Podemos también usar nuestro método de integración. Tenemos entonces aquí nuestros datos. A es igual a 6, es decir, db de t es igual a 6. Esto implica que b de t, al integrar, nos quede 6t más una constante. Vemos que al derivar esta ecuación nos da precisamente esta. Nuestra condición inicial nos dice que b de 0 es igual a 0. Y de aquí obtenemos que b de 0 es igual a 6 por 0 más c igual a c. Y de estas dos ecuaciones se sigue que c es igual a 0 y por lo tanto b de t es igual a 6t. Asimismo, podemos calcular x de t. Bueno, aquí tenemos entonces b de t, pero sabemos que b de t es igual a dx de t. Y tenemos que buscar una función x tal que al derivarla nos dé 6t. Y x de t sería 3t cuadrado más una constante. La derivada de 3t cuadrado es 6t, por eso escojo el 3 acá, para que me dé el 6. Más una constante que en principio es arbitraria. Sin embargo, la podemos fijar con la condición inicial x de 0 igual a 0. X de 0 sabemos que es igual a 0 por esta condición. Y de aquí sabemos que x de 0 es igual a 3 por 0 cuadrado más d, y eso es igual a d. Entonces por este lado es igual a d, por este lado es igual a 0, por lo tanto d es igual a 0. Y finalmente x de t nos queda x de t es igual a 3t al cuadrado. Exactamente igual al caso anterior, y de aquí ya podemos calcular el tiempo en el cual x es igual a 10.